Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta conversación en persona. Estamos en un salón de ICARE en directo, transmitiendo por EMOL, por ICARE TV y otras plataformas digitales, en un momento muy apasionante de la historia política chilena actual, la historia que nos toca vivir a nosotros como testigos y protagonistas de esa historia. Las primarias presidenciales que están dando resultados, en algunos casos sorprendentes, y muy interesantes de analizar en profundidad. Eso es lo que queremos ofrecer en el programa de hoy, además de conversar de otros temas que tienen que ver con la actualidad política y la actualidad constitucional. Nuestro invitado de hoy es director del Instituto de Estudio de la Sociedad, tal vez uno de los centros de reflexión, de pensamiento y de investigación más activos, diría yo más creativos, de los últimos años. Alguien ha dicho que por primera vez la derecha le llevaría una ventaja a la izquierda en una cierta reflexión en algunos ámbitos con esta generación de jóvenes investigadores que también participan en los medios de comunicación, son como intelectuales públicos, varios de ellos muy conocidos como Daniel Mansuy, como Pablo Ortúzar, como Josefina Arauz y Claudio Alvarado, director del IES, a quien le agradezco su presencia hoy día aquí en el programa en persona. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes. El agradecido soy yo por la invitación. Bueno, Claudio Alvarado es abogado y magíster en Derecho, en mención de Derecho Constitucional por la Pontificia de la Universidad Católica. Actualmente, como les dije, es director del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. Es profesor de Derecho Constitucional y además es docente del Magíster de Estudios Políticos de la Universidad de los Andes. Ha escrito varios libros, entre ellos La Ilusión Constitucional en el año 2016, coautor del libro Católicos y Perplejos, 2018, tiene otros libros también, estoy nombrando solamente algunos, y este último libro que ha sido bastante comentado en el último tiempo, incluso parece que el expresidente Lago habría llamado a su autor, lo vamos a refrendar para comentárselo, Tensión Constituyente, Estado, Gobierno y Derechos para el Chile de Posttransición, editado por el IES. Lo primero que te quiero preguntar en esta hora, digamos, en que tenemos un porcentaje todavía, no digo incipiente, pero un porcentaje sobre el que no se puede sacar conclusiones definitivas, pero importante, del resultado de la elección presidencial. ¿Cuál es tu expectativa frente a esta elección, en un sentido más amplio, en términos políticos? ¿Qué crees tú, la importancia y relevancia que tiene esta elección de primarias, Claudio? Es difícil, ¿cierto? Porque estamos en medio de la incertidumbre, en la expectativa de cuáles van a ser los números, pero si tuviera que señalar una gran expectativa o una primera impresión, me parece que es una elección que en algún sentido confirma los vacíos políticos que tiene el país o las dificultades que tienen distintos sectores para organizarse hoy en día. Pienso en particular en que es una primaria muy curiosa, porque no tenemos la presencia del pacto de centro-izquierda, y además da la impresión, aunque los números todavía son muy preliminares, de que se confirma que el mundo de centro-derecha está alicaído, está cabizbajo, le ha costado movilizar a su eventual electorado, y en ese sentido lo que yo esperaría es, bueno, que seamos capaces de reflexionar por qué nos está pasando esto como país, digamos. Por qué tanto la centro-derecha como la centro-izquierda no han tenido una presencia, sin perjuicio de que Yarna Proboste podría, sabemos, anunciar próximamente su candidatura, pero es un hecho que tenemos una primaria atípica, una primaria diferente, y yo creo que es relevante para el futuro del país preguntarnos por qué tanto la centro-derecha como la centro-izquierda han tenido las dificultades que han experimentado el último tiempo, y que se reflejan de algún modo en lo que estamos viendo, creo. Claudio, y la relación entre esta primaria y lo que está pasando en la convención, parece que son dos velocidades, dos procesos distintos. Tú eres experto constitucional y has comentado eso, lo vamos a hablar en algún momento más en profundidad, pero a ver, ¿cómo se cruzan y se superponen o se enfrentan estos dos momentos? Un momento político de definición de presidenciales y un momento de redacción, todavía no estamos en eso, estamos fijando el reglamento de la Constitución que nos va a regir en las próximas décadas. Claro, si uno mira el comportamiento electoral de los ciudadanos, ha entregado la ciudadanía, digo, señales diferentes, incluso alguien podría decir erráticas, confusas, porque la composición de la convención no responde no solamente a la política tradicional, tampoco responde a los números que hemos visto en la elección municipal o la elección de gobernador. Entonces, lo primero que yo diría es que tenemos procesos políticos paralelos, que hay que ser consciente de eso.
Y creo que parte importante de esa conciencia hay que instalarla en la propia Convención Constitucional. La Convención, a mí me da la impresión, está recién partiendo, ¿cierto? Pero a veces me da la impresión de que algunos convencionales, los que gozan de las mayorías hoy día, están cometiendo un error análogo al que en su minuto cometió el gobierno de Sebastián Piñera, y es confundir una mayoría electoral puntual con una supuesta, yo creo inexistente, mayoría sociológica del país en favor de una determinada agenda. Es obvio que el país aspira a grandes cambios, creo que eso está muy claro, pero no estoy seguro de que el comportamiento, las señales que han enviado algunos convencionales, y que tienen las mayorías además, corresponde exactamente a lo que espera la ciudadanía. Yo creo que esa conciencia de los procesos paralelos también hay que instalarla al interior de la propia convención. Pero vivimos un momento del país de izquierda, o sea, un país izquierdizado ideológicamente, o esa aparente izquierdización que se nota en algunos de los resultados de los últimos es solo una fotografía con la que no se pueden sacar conclusiones definitivas. ¿Se izquierdizó el país? Habría que mirar las cifras de participación de cuántos votantes en cada uno de los pactos, pero claramente hay más votantes, aparentemente, fuertemente hay una diferencia, me pareciera a mí, por lo menos los datos que dispongo hasta acá, del pacto a prueba de dignidad, que ni siquiera es centro-izquierda, sino que es izquierda más radical, por decirlo así, o izquierda sin apellido, que Chile Vamos. Me parece que es muy claro, como decía antes, de que el país aspira a grandes cambios, a cambios muy significativos, y eso en principio le queda más cómodo a las fuerzas de izquierda, a las distintas fuerzas de la oposición. Pero yo no estoy seguro que uno pueda decir a cabalidad que el país se ha izquierdizado de modo inequívoco, categórico. Pienso en algunos estudios que se han hecho a gran escala, como el Tenemos que hablar de Chile, el proyecto articulado por la Universidad Católica, la Universidad de Chile, y ahí lo que surge, al menos en principio, es que este afán de cambios es muy profundo, pero son cambios que las personas buscan que estabilicen sus propias vidas, cambios que se instalen a partir de lo construido y no desconociendo lo obrado. Entonces, yo diría que en principio este panorama le queda cómodo a la izquierda, pero más que el país haya izquierdizado, yo creo que lo que ha ocurrido es que la derecha está muy debilitada. O sea, ante un diagnóstico, ante una sensación país que en principio podría haber sido aprovechado por la centro-derecha, esta no ha dado el ancho, particularmente de la mano de los problemas del gobierno actual. ¿Y por qué no ha dado el ancho? ¿Cuál es la debilidad más profunda, si uno tiene que analizar? No sé, hacer un psicoanálisis a la derecha o un análisis más filosófico, de ideas, de pensamiento. ¿Qué explica esa situación o la derecha ha sido siempre así, políticamente en el siglo XX en Chile? O en la última parte del siglo XX. No, mi impresión es que tenemos una mezcla de problemas más bien puntuales o cercanos en el tiempo. En lo inmediato, yo creo que un gran problema lo tuvimos con esta confusión que invadió el gobierno actual cuando creyó que una mayoría electoral puntual, como era la segunda vuelta... Cuando ganó Piñera la presidencia. Exactamente, el balotaje, creyó que ahí estaba una especie de confirmación de un programa sin complejos, como le llamaron al interior de la misma derecha. Basta recordar la composición del primer gabinete. Yo creo que ahí hubo un error de lectura que fue muy grave, porque hay que recordar que Sebastián Piñera en su campaña había puesto otro énfasis. Sebastián Piñera había puesto un énfasis en la clase media protegida, en que aquí vamos a articular el mérito con la solidaridad, decían algunos de sus ministros en el periodo de campaña. Y después de esa segunda vuelta, después de ese triunfo muy, muy aplastante, se cayó en esa confusión. Se pensó, me parece a mí, que el país quería, puro statu quo, o que el malestar era un invento de ciertos intelectuales o de la izquierda, siendo que ya la primera vuelta había mostrado que había mucha dispersión, mucha fragmentación, había sido frustrante para Sebastián Piñera. Entonces, yo creo que hay un primer problema. O sea, el gobierno actual partió muy tempranamente abandonando el discurso que en el periodo de campaña le había permitido, me parece a mí, gozar de esas mayorías. Y esto se mezcla con un problema, además, larga data, un problema de la derecha, digamos, post-dictadura en general, y que me parece que fue un sector que producto de una cierta mentalidad, un cierto economicismo, se volvió muy reacio a los cambios o a la pregunta por cuáles son los cambios. Como si fuera imposible que la centro-derecha condujera un proyecto de cambio social. Y yo creo que esa mezcla de factores, o sea, una cuestión más de larga data, pero sumada a lo que fueron los problemas del gobierno de Sebastián Piñera, son un antecedente inmediato de las dificultades que ha experimentado el oficialismo en los últimos años. Pareciera que la debilidad más fuerte de la derecha es una debilidad de falta de política con P mayúscula. Eso es endémico a una derecha que a lo mejor muchas veces
tiene un electorado incluso apolítico. Pinochet tenía un discurso contra los señores políticos. ¿Eso es parte de la derecha o es en el último tiempo o siempre ha sido? A ver, ¿por qué esta relación complicada con la política? Incluso una sensación que la derecha ha abandonado la política, que ha abandonado el territorio, que ha abandonado el trabajo incluso de base que alguna vez hizo hasta Jaime Guzmán en las poblaciones, y a lo mejor el resultado de ahora está reflejando algo de eso. ¿Cuál es la relación de la derecha con la política? O sea, claramente, digamos que producto de los procesos de los años 60 y 70, me da la impresión a mí de que hubo un rechazo muy mayoritario de parte del mundo de centro-derecha en las últimas décadas a hacer política, con todo lo que esto implica, ¿cierto? La dimensión ideológica, la dimensión de la persuasión en los espacios de disputa de poder, los sindicatos, la universidad. O sea, yo creo que hay una dificultad que está muy asociada a lo que fue un periodo de panpoliticismo, como lo llamaban algunos historiadores. Y esto se mezcló también con un fenómeno global. O sea, hay que ser conscientes de que el periodo de la postdictadura fue un periodo también de caída del muro de Berlín, de que se creyó que venía el fin de la historia. O sea, hubo muchos factores que me parece que se conjugaron para caer en una dinámica más de confiar en que no venían grandes crisis políticas, en que quizás bastaba con una buena gestión, en que la dimensión de la disputa doctrinaria no era relevante. Y entonces cuando la discusión en Chile comienza a hacerse más ideológica, comienza a tener que ver no tanto con la eficiencia, sino con la justicia, con la legitimidad de las instituciones, la centro-derecha se empezó a ver incómoda, y me parece que eso dura hasta el día de hoy, con matices, ¿cierto? Y aquí uno va a encontrar excepciones, políticos que lo hacen mejor, que lo hacen peor, pero hay una dificultad grande de la centro-derecha política para entrar en este nuevo juego, que me parece que se remonta al menos hasta la Revolución Pingüina, o sea, y desde luego al 2011, o sea, llevamos una década en esto, y la centro-derecha ha estado incómoda, pese a que ha logrado tener mayorías electorales, como los 2 triunfos de Sebastián Piñera, pero nunca ha logrado traducir eso en un proyecto que sea convocante y perdurable en el tiempo, y ahí tenemos una dificultad, creo, muy, muy importante. ¿Cuántas derechas hay? Normalmente se tiende a decir que hay 2 derechas, conservador y liberal, ¿no es cierto? Sería como la antigua alianza liberal-conservadora. A ver, o hay más de 2 derechas. En la realidad estamos viendo ahora que la primaria presenta varios rostros que uno podría decir de distintas derechas, una más liberal, otra más conservadora. A ver, ¿cuál es porque siempre se habla de la derecha y de la izquierda se caricaturiza la derecha como si fuese solo una. ¿O tú crees que hay una disputa de pensamiento ideológica, profunda, política, todavía no resuelta al interior de la derecha? Sí, sin lugar a dudas. O sea, me parece a mí que uno podría al menos pensar en 2 ejes de división que siguen estando muy presentes. Por un lado, el eje clásico, ¿cierto? Sectores más liberales, sectores más conservadores. Pero me parece que a ese eje que sigue presente y que sigue existiendo, se le agrega un segundo eje divisorio consistente en algunos sectores más proclives o más partidarios del diálogo social, de intentar encauzar los cambios, más reformistas si se quiere, versus otro sector que puede ser más o menos liberal o conservador, pero que ha tenido una dificultad muy grande con intentar entrar en el juego de la reforma, los cambios. Entonces, no es solo el eje liberal conservador, yo creo que hoy en día es muy, muy visible cómo uno va a encontrar candidatos o incluso sectores mayoritarios de ciertos partidos en los cuales la principal división interna tiene que ver más bien con, ¿somos partidarios de intentar encauzar los cambios, de tener un propio proyecto de cambio, o vamos a estar más bien en una lógica defensiva, de statu quo, no tan reformista? Y yo creo que después se cruzan estos ejes y tenemos la dispersión actual. Tenemos 4 candidatos en la centro-derecha, acabamos de recibir los resultados ya de un 24,68%, que dan en apruebo de dignidad Boric, es bien impresionante, 60,91%, Jadwe 39,09%, y en la centro-derecha, en Chile Vamos, fíjate que Sichel tiene 48,34%, afianza una distancia fuerte frente al candidato Lavín, que suponía que iba a ganar la primaria, así como suponía que Jadwe iba a ganar la apruebo de dignidad hace poco, 32,46% tiene Lavín. En tercer lugar, Desbordes, 11,32, y en último lugar, Briones, 7,89. Antes de analizar los resultados, me gustaría que me hicieras una breve radiografía de estas 4 derechas. ¿Hay 4 derechas o se cruzan o algo de lo que tú estás diciendo aparece en estos nombres, en estos candidatos? ¿Cómo los evalúas tú? Bueno, bajo el primer eje, el eje más liberal o más conservador, me parece bastante claro que tanto Sebastián Sichel como Ignacio Briones pertenecen al eje más liberal,
Y en cambio, en la narrativa, en la historia, la trayectoria biográfica, tanto Mario Desbordes como sobre todo Joaquín Lavín pertenecen a un mundo más conservador. Pero lo que es interesante es que si pasamos al segundo eje divisorio, al eje, digamos, reformismo versus statu quo, los cuatro han tenido un mensaje pro cambio social. Lo que pasa es que hasta ahora es un mensaje intuitivo, poco desarrollado programáticamente, que no ha logrado encarnar todavía en un mensaje de convocatoria nacional, pero eso es una cuestión interesante. O sea, uno no encuentra ningún candidato a la primaria de Chile Vamos, independiente cuál sea la preferencia de cada uno, que represente, digámoslo así, el statu quo. La derecha dura tradicional. Que Lavín podría haber representado eso, de donde venía, ¿no es cierto? De su origen, de un partido como la UDI, podría haber sido el representante del statu quo. O identificado tal vez una parte de la población sigue identificándolo como esa derecha más de statu quo, ¿no? Es curioso porque, claro, por su trayectoria probablemente existe esa percepción, pero al mismo tiempo de los cuatro candidatos me parece a mí que fue el primero que a los pocos días de ocurrido el estallido social instaló la idea de que se requería la reconstrucción del país y que aquí teníamos que superar las divisiones, un proyecto de cambio social profundo. Quizás no fue capaz de encarnarlo suficientemente, pero yo no veo en los candidatos de la primaria ninguno que uno pudiera decir este tipo se opone al cambio social. Lo que sí veo es que los cuatro tuvieron un mensaje que hasta ahora sigue siendo más intuitivo que desarrollado programáticamente de manera ambiciosa y probablemente es uno de los mayores desafíos de la centro-derecha. O sea, el reformismo es muy difícil, el reformismo tiene que ser riguroso técnicamente, el reformismo social requiere tener un sentido trascendente, convocar un sueño, el reformismo requiere anclarse en liderazgos creíbles y creo que en todo eso, cual más cual menos, los cuatro todavía estaban al debe y el desafío del ganador, sea Sichel, sea Lavín, veremos, es justamente lograr encarnar ese proyecto de cambio social desde la propia identidad. Y eso es muy desafiante, porque implica tener un diagnóstico propio. No se trata simplemente de tener un diagnóstico equivalente al de la oposición, pero más suave, sino que un proyecto de cambio propio, anclado en ciertas premisas antropológicas, en variables culturales, y a partir de eso unas propuestas que sean desarrolladas rigurosamente desde el punto de vista técnico. Eso es muy desafiante y le cuesta mucho. Me parece, a la centro-derecha, considerando la trayectoria de las últimas décadas. Max Colodro, a quien tú conoces, estuvo acá en persona hace 2 domingos atrás y decía algo interesante, que él pensaba que aquí faltaba una derecha como en Europa que tuviera una agenda transformadora propia, que fuera capaz de competir con la agenda transformadora de la izquierda, que había más bien una derecha reactiva o que actuaba desde el miedo, etcétera, pero no con una agenda transformadora propia. ¿Qué piensas tú de ese análisis? Efectivamente, yo justamente en eso pensaba cuando decía que aquí hasta ahora tenemos más bien intuiciones, mensajes, cuñas, que, insisto, son valiosos en el sentido de que pertenecen más bien al eje de los cambios, pero no existe nítidamente un proyecto que desde la centro-derecha uno diga, aquí está el proyecto de cambio, el proyecto de reformismo, desde sus propias premisas, que va a desarrollar sus propuestas. Yo creo que eso está muy en pañales todavía. E insisto también en que el gran desafío del ganador de las primarias va a ser lograr rehabilitar, reconquistar a una coalición que está muy golpeada a partir de ese proyecto y obviamente no hay que olvidar, al mismo tiempo ofreciendo un contrapunto frente a los proyectos de la oposición. O sea, el desafío es bien titánico. Tú decías no sé si hace poco, pero dijiste en algunas columnas que veías que la derecha no tenía todo perdido en el sentido en esta elección presidencial y que más bien veías expectante la situación de la derecha. ¿Sigues manteniendo eso a partir de lo que está pasando hoy día en la primaria, lo que ha pasado últimamente? ¿Cuál es tu diagnóstico? Claro, esa fue particularmente, me parece a mí, ese mensaje, digo, estaba particularmente presente en una entrevista que apareció el mismo día de la elección de convencional, entonces obviamente ahí la cuña parecía un poco desafortunada, desactualizada, pero yo lo decía justamente a la luz de la discusión presidencial. O sea, me parecía que frente al proyecto del Partido Comunista, que es lo que uno suponía que iba a pasar, ¿cierto? Que Daniel Jadue fuera el ganador, eso pensaba uno en ese entonces. Ahora tenemos, al parecer, sorpresas, pero en ese entonces uno decía, Daniel Jadue es el candidato de la izquierda. A mí me parecía que frente a ese proyecto, la centro-derecha tenía la oportunidad de tener justamente su propio proyecto de cambio, más acorde a este diagnóstico del país que anhela grandes transformaciones, pero en paz,
con estabilidad y buscando construir a partir de lo obrado y no renegando completamente del pasado. Yo esa oportunidad creo que sigue latente, pero cada vez más difícil, porque la derecha ha tenido muchos golpes electorales que han ido golpeando, valga la redundancia, a su electorado. Y no solo eso, esto va de la mano también de un gobierno muy debilitado, un gobierno que hasta ahora tiene un legado al punto de vista político muy lamentable, y me parece que cuando hagamos el inventario mirando hacia atrás, digamos, el día de mañana, el gobierno de Sebastián Piñera va a quedar en un lugar muy oscuro en la historia de la centroderecha porque se dilapidó una votación histórica y porque una serie de fallas, de errores, de problemas, lo tienen, me parece a mí, más bien en un lugar de contrapelo, un lugar que, digamos, no es un activo del sector, y yo creo que es muy importante que la centroderecha, independiente del resultado de estas primarias, haga ese ejercicio. Yo siempre pienso en lo que le ocurrió a la Concertación, que cuando perdió el poder, muchos de sus actores políticos después decían, no hicimos el inventario, no nos preguntamos por qué tuvimos no este hicieron fracaso. la atravesada del desierto, no hicieron el duelo, no procesaron, digamos. Me parece que es fundamental que la centroderecha haga ese ejercicio, porque nadie puede dilapidar una mayoría histórica como la que tuvo Sebastián Piñera de un día para otro, digamos. Hay que hacerse la pregunta de qué ocurrió ahí. Estaba pensando, a propósito de lo que tú decías, que Lavín, que parece que tuvo una conexión con esa realidad, que reaccionó primero y tuvo esa habilidad, ese instinto de conectarse con lo que estaba pasando después del estallido, sin embargo, se equivocó en el sentido que colocó a Jadwe como el gran enemigo que tenía enfrente, y el resultado nos está mostrando hoy día, aparentemente con el conteo de votos que tenemos a esta hora, que Gabriel Boric está imponiendo por una mayoría impresionante, un 60,91 frente al 39,09. Entonces, claro, parecía bueno como un discurso antimarxista, anti el cuco del Partido Comunista, digamos, pero también hay una desconexión, tal vez con algo generacional, que está hoy día de alguna manera manifestándose en esta primaria, por lo menos en la primaria de Apruebo Dignidad. Efectivamente, no, es muy bueno el punto, yo estoy plenamente de acuerdo en que ahí hay un error que tiene quizás que ver con lo siguiente, con que, tal como han comentado distintos analistas y han surgido los datos desde distintos estudios, las élites están más polarizadas que el país en general. Y entonces, ese punto es interesante. Y entonces, cuando tú formulas una campaña, no sabemos todavía los resultados finales, pero efectivamente Joaquín Lavín no está teniendo los números que proyectaba a su entorno. Y cuando tú formulas una campaña en función de un adversario muy polarizado, eso quizá a la ciudadanía le parece ajeno a lo que está viviendo en su día a día, que nuevamente es un anhelo de grandes cambios, pero en paz, en tranquilidad, estabilizadores de la propia vía y no desestabilizadores. Y en ese sentido, si se confirman estos resultados, lo que estamos viendo es que el mundo del Frente Amplio ha logrado hacer creíble ese mensaje, y el gran drama de la centroderecha es que no tiene algo equivalente hasta ahora desde su propia identidad. Y hagamos un análisis de la izquierda. Aquí estamos hablando de una izquierda, también así como las derechas, las izquierdas. La centroizquierda todavía no aparece. Es decir, creo que es un momento difícil para la centroizquierda hoy día no estar en ninguna parte, con ningún nombre, con ninguna presencia. Y perdón, Cristian, disculpa, y especialmente con esos resultados, porque probablemente la centroizquierda también prefería tener a Daniel Jadwe. Desde luego, para todos, a todos les servía, a la derecha y a la centroizquierda les servía Daniel Jadwe. O sea, es un desafío político mayor que van a tener que enfrentar. A ver, ¿cuál es el análisis que tú haces de esta izquierda, esta lucha entre el Frente Amplio y el PC? ¿Revela algo? ¿Es una fisura interesante? ¿Te parece? Bueno, uno tiene la impresión que la convención también, no estoy tan seguro, habría ahí una pelea política que se manifestó en algunas votaciones entre el PC y el Frente Amplio. Hablemos de esta pelea interna en la izquierda, digamos. Si nos remontamos al año 2011 y las movilizaciones estudiantiles, mi impresión es que desde ahí empieza a fragmentarse y a visibilizarse a su vez la división de lo que hoy día llamamos la oposición, digamos. Desde el retorno a la democracia sabíamos que había un partido comunista distinto a la entonces Concertación, pero lo cierto es que la hegemonía de la actual oposición siempre estuvo de la mano de la centroizquierda. Incluso la disputa fue interna entre los llamados autoflagelantes y los autocomplacientes, pero dentro de la centroizquierda. Lo que empieza a ocurrir el año 2011, me parece a mí, es que observamos que empieza a crecer una nueva izquierda muy crítica de los años de la Concertación y que no era exactamente igual al Partido Comunista, era un proyecto alternativo y un proyecto que ha tenido, entre otras virtudes, fuerte presencia universitaria, digamos, ya hay una generación y una
ahí hay un semillero, digamos, van surgiendo liderazgos. Y otra virtud de ese mundo ha sido una fuerte conexión con la disputa intelectual. George Jackson decía, medio en broma, medio en serio, que él andaba con Atria en la mochila. Y de hecho así tituló el prólogo de algún texto del propio Atria, si no me falla la memoria. Bueno, tenemos entonces una nueva izquierda vital, intelectualmente, conectada y con presencia universitaria, distinta a la centroizquierda, distinta al Partido Comunista, que desde ese entonces me parece a mí que con altos y bajos, con errores como cualquier grupo político, solo ha crecido mirando el proceso de larga duración. Y lo que estamos viendo con Gabriel Boric creo que es fruto no solamente de su talento como político, más allá de que yo discrepo en muchas ideas con él, sino también de este movimiento generacional y político que han logrado articular de la mano de intelectuales y de activismo universitario. Hasta hace poco, muchos analistas políticos, expertos, daban por casi muerto el Frente Amplio, o sea, una especie de agonía, que ya sabía que ya no había sido lo que había prometido ser, y sin embargo, el muerto gozaba de buena salud, el Frente Amplio. A mí por lo menos me sorprende eso. Me parece... Bueno, lo que pasa es que si uno busca explicaciones al por qué goza de buena salud, yo creo que nos vamos a encontrar la conjunción o la receta, no sé si mágica, pero necesaria de todo proyecto político. Liderazgos personales, varios liderazgos, varios diputados, después varios convencionales en el último tiempo, ideas que nutren su actuar, y además un trabajo territorial bastante profundo a medida que ha pasado el tiempo. Entonces, ellos me parece que, por decirlo coloquialmente, han hecho una pega que no se puede exhibir ni desde la centro derecha, ni menos desde la centro izquierda, a la cual, dicho sea de paso, este mundo de la nueva izquierda del Frente Amplio ha venido a reemplazar. Entonces, yo así veo obviamente en resumen, la fisonomía de la oposición. Y después podríamos ahondar, digamos, pero no puedo dejar de decir que me parece que esa fisonomía además se ha visto favorecida por un mundo de centroizquierda que renegó muy curiosamente de su propia obra, digamos, confundiendo la autocrítica necesaria con una flagelación más allá de lo razonable. Yo creo que ahí también hay otro dato, digamos. O sea, ¿Y por qué esa flagelación tan lacerante? Mea culpa, grandísima culpa. Suena un poco como a la culpa católica, ¿no? La culpa de la concertación consigo misma, ¿no? Con sus pecados de origen o qué sé yo, ¿no? A mí todavía me sigue pareciendo un fenómeno enigmático, digamos. O sea, es una coalición política, la centroizquierda del Chile postdictadura, es una coalición política que, como cualquier grupo de esa índole, tuvo problemas, tuvo dificultades, pero fue exitosa electoralmente, fue validada, digamos, por la ciudadanía en varios procesos electorales, mejoró Chile en muchos índices de la mano de sus gobiernos, pero me parece a mí que se vio afectada de algo que se encuentra en algún texto de Edgardo Benninger y que después Daniel Mansuy le saca punta a esta frase, y es que, comillas, no lo podíamos reconocer. No podíamos reconocer que estábamos gobernando en parte con ideas, con proyectos que venían también del mundo de la centroderecha, y hubo una especie de culpa a posteriori, producto de una apropiación que nunca se aceptó completamente, nunca se formuló ni se defendió políticamente, y entonces pasa esta caricatura que yo creo que tiene mucho de cierto, y es que los hijos de la concertación están en el Frente Amplio. Eso es muy curioso. Ahora, ¿tiene alguna posibilidad a la luz de estos resultados, con un Boric que arrasa? Hasta el momento, estamos hablando ya es el 34%, no estamos hablando de un porcentaje tan menor. 60 contra 41 Boric, 39 contra 59 Jadwe. Por lo menos eso es el cómputo que tengo acá, 39 exactamente. Vamos a detenernos ahí. ¿Tiene alguna posibilidad un eventual candidato de centroizquierda? Pienso en Proboste, o ya no tiene sentido. La candidata Pablo Narváez, del Partido Socialista. ¿Cómo lo ves tú? Claudio Rego le ganó a Karina Oliva, digamos. Yo creo que esto... no está jugado el partido, las señales de la ciudadanía son en diversas direcciones, y pongo ese ejemplo porque creo que simbolizó muy bien cómo, pese a todos los problemas que ha tenido el mundo de centro-izquierda, en determinadas coyunturas logra ofrecer algo que es atractivo para la ciudadanía. ¿Qué es ese algo? Me parece a mí que el mundo de centro-izquierda tiene la oportunidad de ofrecer, al igual que la centro-derecha desde su idea, un proyecto que podríamos denominar, siguiendo algo que escribió Josefina Araos, una reivindicación crítica de los 30 años. O sea, la ciudadanía, me parece a mí, no aspira a renegar completamente de las últimas 3 décadas, ni mucho menos. Sí aspira a cambios muy profundos a partir de lo que se ha construido en este periodo. Y entonces yo creo que lo que puede hacer la centroizquierda desde el punto de vista del proyecto político es ofrecer su propia lectura distinta a la centroderecha, pero distinta a la del Frente Amplio, de
lo que ha ocurrido y a partir de ahí proyectar el futuro. Ahora, eso es psicológicamente muy difícil, porque como decíamos, la centroizquierda lleva varios años renegando su propia obra, pero el punto de vista del proyecto, me parece a mí que están las posibilidades, sobre todo cuando hay una candidata como Jasna Proboste, que además marca bien en las encuestas. Y es interesante porque ella empezó a marcar bien en las encuestas cuando adquirió un tono más estadista. Jasna Proboste ha tenido un pasado un poco más izquierdista, pero asume la presidencia del Senado, adquiere un tono de estadista y empieza a aparecer como presidenciable dentro del vacío de ese mundo. Y otra cosa es que en la izquierda, en esta izquierda más radical, llamémosla así, o más izquierda y menos centroizquierda, el que gana es el que está más cerca de la centroizquierda, Boric, que parece tener el alma un poco dividida, que se junta a comer sopaipillas con Pablo Narváez, o sea que siente, no los llama neoliberales, no los denosta, como sí lo hizo Jadwe. Jadwe ha denostado a la Concertación de una manera brutal y mire el resultado que está teniendo. Entonces, es interesante eso. Es interesante, ¿no? porque así como de buena primera uno podría decir este resultado es más complicado para Jasna Proboste porque tiene un rival menos diferente, digamos, o que no está tan lejos y por tanto le cuesta más distanciarse. Al mismo tiempo muestra que la ciudadanía no está necesariamente apoyando los proyectos más radicales, más disruptivos. O sea, cuando hay un candidato como Daniel Jadwe, que en los últimos debates muestra la cara de siempre del comunismo, la hostilidad con la libertad de prensa, la incapacidad de condenar el régimen cubano, bueno, lo que encontramos es que ese candidato está siendo castigado en la urna. Entonces hay una oportunidad para la centroizquierda. Pero insisto, una centroizquierda que tiene que ser capaz de tener una lectura propia de las últimas 3 décadas, y eso me parece que psicológicamente le va a costar mucho. Una hermenéutica propia. Claro. Ahora, es una centroizquierda con pocas convicciones, porque está esperando los resultados de otras primarias en vez de decir nosotros vamos a ir a pelear, a disputarle incluso a Boric, que es un candidato atractivo, porque tenemos otro proyecto. O sea, uno ve una centroizquierda, porque una centroizquierda con convicción tiene que ir a defender su idea. Si tú no sales con convicción a defender tu idea, ¿quién te va a seguir detrás de eso? Exactamente, y ese nuevamente un problema de larga data. O sea, si miramos lo que han sido las últimas elecciones a nivel presidencial, yo me pregunto cuántas personas, cuántos dirigentes incluso con capacidad de influencia de la centroizquierda no se arrepentirán de haber defenestrado al expresidente Ricardo Lagos por la candidatura de Alejandro Guille, de la cual, la verdad sea dicha, no quedó nada. Una candidatura que no solamente electoralmente fue frustrante para ese mundo, sino que además desde el punto de vista programático, ideológico, no dejó ningún tipo de legado. Entonces, claro, es un mundo que está carente de convicciones, que está con un problema de arrepentimiento de su propia trayectoria biográfica, o sea, tiene muchos obstáculos, pero me parece a mí que el escenario, así como antes decía que la centroderecha podría ofrecer algo, la centroizquierda claramente también. ¿Vamos a tener una elección aparentemente menos polarizada con estos candidatos que ganaron en la primaria o no? Es decir, o no sé si Boric se va a radicalizar para conseguir el voto del Partido Comunista, llevarlo tras de sí, no sé qué irá a pasar ahí, pero Boric claramente es menos radical que Jadwe, y en la centro derecha tenemos un candidato, bueno, tenemos que hablar, ¿quién es Sichel? Que es un enigma para muchos, es alguien nuevo, alguien que no pertenece a un partido, que mucha gente del mundo de la derecha lo miraba algunos con reticencia, otros con entusiasmo, un personaje que cuesta, un candidato que cuesta clasificar, pero no se ve polarización, o sea, dos candidatos que pueden traer votos muy cruzados, digamos, y una Jasna Proboste, entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo se ordena este escenario ahora? A ver, vamos uno por uno. En el caso de Gabriel Boric, me parece que desde el punto de vista de su tono, de su capacidad de entrar en discusión racional, incluso de su bagaje cultural, digo, es claramente un candidato menos radical que Daniel Jadwe. Pero la gran pregunta que va a tener que ser capaz de responder el mundo de Gabriel Boric es ¿cuál Boric va a primar? ¿El del último debate o el del primer debate? Claro. ¿El Boric que va a discutir con los carabineros a Plaza Italia o el Boric que firma el acuerdo del 15 de noviembre? ¿El Boric que dice que tiene diferencias con Jadwe en materia de libertad de expresión o el Boric que en cambio dice que las coincidencias en el programa que tienen ambos candidatos de Apruebo Dignidad son muy grandes y que solo hay matices de diferencia? O sea, yo creo que es verdad que son muy distintos. Son las dos almas de Boric. Pero ahí hay una pregunta por responder. En el caso de Sichel, pasando al otro candidato que estaba presente en tu pregunta, me parece a mí que el gran desafío de Sebastián Sichel va a ser lograr demostrar de que no es un Sebastián Piñera II. Sebastián Piñera fue un candidato y después presidente de la República que hizo del pragmatismo sin contenido propio su leitmotiv, digamos. Yo creo que Sebastián Sichel tiene que ser capaz de
hablando al centro y formulando un proyecto de cambio social, tiene que ser capaz al mismo tiempo, digo, de tener un proyecto distintivo, un diagnóstico país y no ser simplemente una centroizquierda más suave. Hay un desafío importante para Sebastián Sichel. Él se define como un centro liberal. Bueno, con mayor razón. Ahí hay un desafío muy grande de cómo ese proyecto se distingue nítidamente de la centroizquierda y al mismo tiempo logra entusiasmar al mundo de centro-derecha más allá de esta primaria en la cual parece que va a ser el vencedor. Entonces, hay desafíos importantes para los aparentes ganadores. Y el tercer punto, a propósito de tu pregunta, relativo a cómo va a ser la elección en general, claro, pareciera que van a estar Sichel y Boric, y eso es claramente menos polarizado si uno compara particularmente el caso de Boric con Jadwe, pero no nos olvidemos que a la derecha de Sebastián Sichel, si es que se confirma su triunfo, va a estar José Antonio Kast, y a la izquierda de Gabriel Boric quizás aparece algún tipo de candidatura. Sharp y la lista del pueblo, porque como se insinúa ahora, el compañero de Boric. ¿Eh? Bueno, la vida tiene muchas vueltas. Sí, impresionante sería eso. Es decir, de nuevo la izquierda tiende como a fragmentarse. Hay bueno, eso podríamos hablarlo después. Ahora, hay algo que tal vez caracteriza, hablemos del estilo de campaña, el tono, tú hablaste, que Boric parecía un candidato de izquierda sin resentimiento. Voy a decir que el resentimiento me parece a mí que ha estado muy fuerte en el debate, radicalizado en las redes sociales, la rabia, la ira, la denostación, el ataque, la funa, y parece eso ser derrotado hoy día fuertemente dentro de la izquierda más radical. O sea, eso me parece un hecho no menor. ¿Eh? Es importante porque además vuelvo a confirmar esto que hablábamos antes de que la polarización es mucho más en las élites políticas y las élites en general en comparación con la ciudadanía y las grandes mayorías. Probablemente el que logre triunfar en la presidencial va a ser aquel que interprete mejor ese anhelo aparentemente contradictorio, pero que no lo es, entre un deseo de cambios muy profundos, pero al mismo tiempo institucionales, estables, que reconozcan la propia vida los últimos 30 años y no pretendan destruirla. O sea, yo creo que ahí hay un desafío muy grande para los proyectos de cambio y por eso yo era optimista en su minuto con la centro-derecha, por eso digo que la centro-izquierda tiene una oportunidad, pero son desafíos importantes para estos mundos porque la verdad es que esos proyectos de cambio requieren al mismo tiempo hacerse creíbles. Y para hacerse creíbles hay que tener también contenidos propios, hay que tener, digamos, algo más que lo que permiten los debates. Entonces, el gran desafío de estos candidatos de cara a esa presidencial va a ser justamente tener esos proyectos. Y lo otro, la mirada de Boric es una mirada parecida hacia el futuro, que parte con una imagen poética que es un árbol, de un niño que se sube a un árbol en la región, en Magallanes, algo que conecta con una emoción, digamos, positiva, poética, podríamos decir ahí, ¿no? Bueno, es un gran lector, Gabriel Boric. Claro, al revés de la franja de Jadwe, que era más bien sesentera, apelaba a un discurso en estética de una izquierda de los 70, tal vez Sichel es un independiente no ubicable dentro de la derecha tradicional, para el público más amplio, digamos. Por lo tanto, pareciera que ahí la gente está votando por superar esto que trató de hacer Briones, pero que a lo mejor lo hizo burdamente en la franja, digamos. Superar, quedar pegados al pasado. ¿Te parece eso, sí o no? Sí, me parece plausible que hay un ánimo de cambio hacia el futuro, de que muchas de las disputas de las élites parteras tradicionales a la ciudadanía no le hacen tanto sentido. Además, hay que recordar que las prioridades ciudadanas siguen siendo las mismas hace mucho tiempo. Salud, educación, delincuencia. Son cuestiones que están en la agenda hace mucho tiempo y siguen, pensiones desde luego, y siguen pendientes, digamos, la respuesta. Entonces, de que hay un anhelo de cambio hacia el futuro y no quedarse pegado, como uno diría coloquialmente, sin lugar a dudas, me hace mucho sentido. Fíjate que Briones acaba de reconocer el triunfo de Sichel, ya es alguien que reconoce oficialmente su triunfo. Briones tuvo un resultado, quedó por debajo incluso de Mario Desbordes con el 8,64%. Lavín está teniendo el 32,06%, Sebastián Sichel 48,64%. No es una pelea voto a voto hasta el momento, es un triunfo fuerte y claro de Sichel, sin dinámica partidaria, porque uno siempre piensa que en las primarias se moviliza el electorado más duro, el militante, etcétera. Y ha logrado ese triunfo sin un partido detrás. Bueno, entre otras conclusiones que uno podría sacar de estos resultados, es que el anhelo de cambios no es solo de proyectos, sino también de rostros. Muchas veces se dice, con razón a mi juicio, de que no basta cambiar las caras, no basta cambiar los liderazgos si es que uno no tiene proyectos contundentes detrás. Y yo he insistido
en eso, de hecho, en este rato de conversación. Pero la verdad es que este resultado vuelve a confirmar de que los políticos de las últimas décadas, la verdad es que están siendo en general, hay excepciones como Claudio Rego, pero en general están siendo poco valorados por la ciudadanía y que ante el eje renovación o no renovación, la idea de los cambios y de los cambios de personal, de liderazgos políticos, de rostro, está siendo muy valorada por la ciudadanía. Me da la impresión de que eso tiene mucho que ver con Sichel, alguien nuevo, relativamente nuevo comparado con Joaquín Lavín, que hizo creíble de que él puede encarnar ese proyecto de cambio dentro de la centroderecha. Pero fíjate que son, a ver, porque la gente, es verdad que tienen que haber ideas, pero también tiene que haber relatos, ¿no es cierto?, en la política e historias que contar. Boris cuenta su historia, el de un muchacho provinciano de la región más extrema del país, ¿no es cierto?, que se para arriba del árbol. Sichel también, algunos dijeron que abusó de su historia personal, cuenta también el relato de alguien que parte de abajo y que logra salir de una situación familiar complicadísima. Bueno, está contado su biografía. Son dos relatos que tal vez conectan con con la historia de las personas que produjo las mismas transformaciones, o sea, que es el resultado de las mismas transformaciones que produjo la Concertación. Claro, son trayectorias biográficas que le hacen sentido a esas mayorías que han vivido los cambios de los últimos 30 años y que quizás también por lo mismo hacen creíble el mensaje que ellos están transmitiendo. Yo intuyo que si estos resultados se confirman, vamos a concluir de que el gran problema de Joaquín Lavín fue que no hizo creíble este proyecto de cambio social, ya sea por los voceros que colocó o por su propia trayectoria de vida, pero hay ahí algo, digamos, que Joaquín Lavín pareciera que pese a que era el favorito, no logró transmitir, no logró ser creíble, y en cambio Sebastián Sichel sí lo estaría haciendo por los números que estamos viendo. Ya, Lavín reconoce el triunfo de Sichel, el que gana la primaria de la centro derecha de Chile Vamos es Sichel. Bueno, se confirma esto que... Se confirma esto que veníamos hablando. ¿Quién es Sebastián Sichel? A ver, analicémoslos políticamente, tratemos de hacer con los elementos que contamos, tampoco... Tenemos, porque claro, Lavín, a ver, antes de preguntarte eso, Lavín jugó con la idea de la trayectoria, todos lo conocemos, con sus defectos, con sus virtudes, pero lo conocían. Pero parece que eso no sirvió, al revés por la lógica que tú estás diciendo. De Sichel conocemos muy poco. ¿Quién es realmente Sebastián Sichel, políticamente hablando? A ver, Sebastián Sichel, lo primero que puedo decir a modo anecdótico, nos tocó compartir en algún panel de radio hace algunos años, una persona muy simpática, muy afable, digamos. Políticamente ha tenido una trayectoria bien zigzagueante, digamos. Ha sido una persona que ha estado en distintos domicilios políticos y en poco tiempo, pero que uno podría ver que hay un antes y un después, según sus propias declaraciones, de lo que fue el gobierno de la nueva mayoría, alguien que se instala dentro del mundo de centro derecha con un discurso de cambio social, de hacer la meritocracia que él dice que vivió en carne propia, accesible a las grandes mayorías y que no sigue siendo un discurso de unos pocos o un privilegio de unos pocos. Del punto de vista ideológico, claramente no viene de los sectores de centro derecha, un tipo más bien liberal. De hecho, cuando trabajó con Andrés Velasco, si uno recuerda ese periodo, me parece que, visto en retrospectiva, hace sentido. Tienen alguna especie de similitud, más allá de que se pelearon, según se dice. Es como una especie de Andrés Velasco, pero de la centro-derecha. Claro, claro, efectivamente. Y otro desafío que va a tener a la luz de esta trayectoria que estamos hablando y de sus cambios de domicilio, es que ahora que va a ser el candidato de una gran coalición, va a tener que transmitir un proyecto que sea creíble para los miembros de esa coalición, más allá de haber triunfado en la primaria, y hacerlo sin un partido político detrás. Yo sé que eso da mucha independencia y hoy día la independencia está de moda, pero no hay que recordar de que uno no puede gobernar sin los partidos y que cuando los presidentes dejan de lado los partidos, tienen problemas. El mejor ejemplo nuevamente el gobierno actual, digamos. O sea, Sebastián Piñera no cuidó la unidad de su coalición. Él ganó electoralmente de Kast a Kast. Hizo la campaña en la segunda vuelta de Felipe Kast a José Antonio Kast, pasando por Manuel José Sandón, por él mismo, desde luego. O sea, logró articular una gran coalición de centro-derecha. Sebastián Sichel tiene que ahora ser capaz de hacer lo mismo dentro del oficialismo. Sabemos que José Antonio está por fuera, pero bueno, hay partidos, hay candidatos que tiene que lograr articular y que va a gobernar en grupo y no volver a cometer los errores del gobierno actual, digamos. Ahora, tú hablas de José Antonio Kast. ¿No hay el riesgo de que un electorado más de derecha más dura en el sentido históricamente derecha, incluso un electorado más de la UDI, que ahora puede haber votado disciplinadamente por Lavín, se entusiasme con el discurso de Kast y tal vez haya una fuga de ese voto de la derecha más duro hacia Kast
y que se le abra más posibilidades a Kast con el triunfo de Sichel? O sea, desde luego es una posibilidad que seguramente el mundo de José Antonio Kast va a intentar explotar. Y por eso yo diría que pese a que ha pasado el tiempo y que son circunstancias muy distintas, el proyecto o el desafío de Sebastián Sichel es análogo al que tuvo Sebastián Piñera y que en el caso de este último no logró enfrentar satisfactoriamente. Y es construir un proyecto de coalición en el cual la pluralidad de partidos, la pluralidad de tradiciones históricas de la centroderecha encuentren un lugar, ahora en el caso de la candidatura de Sebastián Sichel, y se encuentren cómodas. O sea, que un tipo más bien conservador, que un tipo más bien liberal clásico, que un tipo social cristiano, bueno, se pueda encontrar en la candidatura de Sebastián Sichel y diga, esto me representa, y ojo, que ya no va a ser, porque con Daniel Jadue esto era más fácil, digamos. Pero ya no está el cuco del comunismo. Claro. Aunque Gabriel Boric tiene propuestas muy similares en varios temas, pero no es lo mismo. Entonces, Sebastián Sichel tiene que lograr encantar, armar un proyecto de coalición que entusiasme a los mundos de centro derecha, porque de lo contrario, entre Yasna Proboste por un lado y José Antonio Kast por otro, podría desfondarse. Bueno, el resultado que estamos recibiendo con ya el 56,78 es clarísimo. Es impresionante el triunfo de Boric. 60-25 contra 39-75. ¿Cómo lo lees tú esa diferencia tan brutal? Porque se pensó que Boric iba a recuperar terreno, un candidato que estaba posesionado fuertemente en las encuestas, y se demuestra que alguien que le es capaz de dar la pelea, la batalla, logra conseguir este triunfo tan categórico. Esto para Jadue es brutal. Para el Partido Comunista esto es una derrota impresionante, ¿o no? Efectivamente. No, hay varias cosas que uno podría decir a primera instancia. Digamos, aquí estamos pensándolo en el minuto, pero lo primero es que se confirma una vez más que no es cierto que los cambios que demanda la sociedad chilena sean necesariamente radicales en todo. O sea, un candidato que se mostró muy a la izquierda acaba de ser derrotado. Y eso es un dato que me parece que tienen que considerar todos los actores políticos. Lo que hemos repetido tanto en esta conversación. Anhelo de cambios, pero estables, institucionales, etc. Segundo, me parece a mí que no sale gratis amenazar libertades básicas. Daniel Jadue, como también decíamos, mostró la cara del comunismo más tradicional, que a algunos obviamente nos aleja muchísimo, vemos con temor incluso. Mostró esa cara en la última semana. Pero que incluso dentro de la izquierda produce un rechazo tremendo. Exactamente. O sea, no sale gratis amenazar la libertad de expresión. O sea, hay una cuestión que también podemos concluir. Y después, el eje de tener un proyecto de cambios con el cruce generacional claramente hizo muy creíble para el electorado de la oposición la candidatura de Gabriel Boric. O sea, tenía un proyecto de cambio, pero de la mano de un rostro joven. Esta dualidad que hablábamos, él la logra encarnar. Y lo otro que se me ocurre también pensándolo ahora es que Gabriel Boric, de la mano de ese tono más dialogante que hablábamos antes, no obstante compartir muchas ideas con Daniel Jadue, seguramente fue atractivo para un mundo de centro izquierda que no tenía por quién votar en esta primaria. Un mundo socialista, por ejemplo. Exactamente. Que está huérfano. Huérfano, pero además dolido con el Partido Comunista. Si no nos olvidemos que el Partido Comunista bajó de su candidata de las primarias. Pero se ha dicho que hay que forjar nuevos acuerdos, un nuevo pacto social en Chile. Bueno, Boric es una persona con la que se puede sentar uno a conversar. De hecho, fue el único de su sector, y en ese sentido fue previsor, y esto le ha traído un triunfo a largo. Muchos pensaron que le iba a traer una derrota, pero lo acusaron de traidor. Le trae un triunfo político categórico en estas primarias, y me parece que abre una esperanza de que se pueda instalar de nuevo el espíritu de los acuerdos para un nuevo Chile, digamos, no los mismos acuerdos de antes, pero Boric es alguien con que uno puede sentarse en la mesa, un tipo que puede hablar con los empresarios, puede hablar con gente, o sea, es un tipo tolerante. O sea, claro, es que la comparación con Daniel Jadue en ese eje, en ese plano, le juega demasiado a favor. Si la única duda que yo tendría y que es el desafío que va a tener Gabriel Boric es cómo mantiene la adhesión de su mundo más de izquierda y al mismo tiempo no cae en esos matices nomás que él decía que tiene con Daniel Jadue. O sea, dicho de otro modo, para entablar un nuevo pacto social en Chile se requiere ir un poco más allá, me parece a mí, de lo que Gabriel Boric ha mostrado hasta ahora. O sea, en libertad de expresión, muy diferente con Daniel Jadue,
pero en libertad de educación muy similar. Claro. Estas dos almas que comentábamos de tono dialogante sin lugar a dudas, pero igual estuvo en la Plaza de Armas casi que agrediendo carabineros. O sea, ahora está postulando a ser presidente de Chile, tiene que comportarse como tal. Hay un desafío de cómo parecer presidente y al mismo tiempo no perder la adhesión de su ala más izquierda. Hay ahí una tarea bien desafiante para Gabriel Boric. Da la impresión que Gabriel Boric le gustaría cruzar, ya lo hizo a comer sopaipillas, pero le gustaría cruzar y haber hecho una primaria, da la impresión, él, incluso no su partido, con Paula Narváez, con Proboste, unirse a ese mundo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ese mundo va a poder unirse o la centroizquierda tiene que llevar un candidato propio, desde el punto de vista político de mirada de futuro? O sea, si es que la centroizquierda quiere seguir existiendo tal como la conocemos, dado que tiene una candidata que además está bien posicionada en las encuestas como Yanna Proboste, debiera competir. Sería muy curioso que no lo hiciera. De algún modo sería la confirmación de este renegar de todo lo dorado que hablábamos antes. Me parece a mí que sería un error político de proporciones que renunciaran a tener su candidatura, su opción en la papeleta de fin de año. Si es que Yanna Proboste no compite, se le regala el electorado a la centroizquierda o a Gabriel Boric o a Sebastián Sichel. Hay, creo yo, una responsabilidad histórica de la centroizquierda en presentar su propio proyecto de cambio, porque nuevamente Gabriel Boric es distinto a Daniel Jadwe, pero es el compañero de lista de Daniel Jadwe. La centroizquierda no creo que sea razonable pensando en su propio proyecto que renuncie a mostrar una alternativa a ese mundo. Mirándolo con distancia, mirando el resultado, y ahí estamos viendo las imágenes de la celebración en el comando de Sichel. ¿Tú crees que Sichel es más competitivo mirándolo ahora, a esta hora en que estamos conversando, que Lavín para enfrentar a Boric y a Proboste? Es difícil, ¿cierto? Porque están los resultados muy en caliente, como se dice, pero si asumimos la relevancia que pareciera estar mostrando este resultado del eje cambio, continuidad y en favor de los cambios, digamos, y que eso va de la mano de rostros nuevos, de liderazgos nuevos, sí, pareciera ser más competitivo. A condición de que no descuide el mundo de centro derecha que exista aunque está alicaído. O sea, yo creo que el gran desafío de Sichel, como hemos comentado, es lograr transmitir, encarnar un proyecto de cambio, un proyecto que convoque al centro que está huérfano, pero que al mismo tiempo mantenga a la centro derecha que lo tiene ahora como candidato de su coalición electo en una primaria. El gran temor que había en la centro derecha, en un sector y en ciertos, era que el candidato de la centro derecha saliera tercero en términos de cantidad de votos. Vamos a ver que está saliendo, o sea, está muy cerca Sichel del voto de Jadwe. Está solo 3.000, 4.000 votos, o sea, están peleando el segundo y el tercer lugar. Este resultado, si se instala, le hace más cuesta arriba a un Sichel en tercer lugar de ganarle al ganador de las primarias del Frente Amplio. O sea, estamos viendo un escenario de primera vuelta, digamos. De llegar a la segunda vuelta. Claro. No, el escenario en general de la centro derecha, digo, está muy cuesta arriba, eso es claro. Pero dado que Sichel viene con el factor sorpresa y que la noticia va a ser que él ganó, me parece que le afecta menos si estuviéramos hablando de que el tercero es Joaquín Lavín. O sea, Boric y Sichel inevitablemente van a ser los grandes ganadores de la noche, Joaquín Lavín y Daniel Jadwe los grandes perdedores. Creo que los titulares van a hacer eso, dado el factor sorpresa que se está instalando con estos números que me parece que muchos no esperaban o no esperábamos. Yo ayer aposté con algunos amigos, yo les decía, gana Boric, ahí la chunté, pero gana Joaquín Lavín, ahí me equivoqué, digamos. Y yo creo que a muchos de los analistas o de los ciudadanos en general les pasó lo mismo. Es difícil no reconocer un factor sorpresa en el hecho de que al mismo tiempo ganen Boric y Sichel. ¿Cómo va a influir? ¿Tiene alguna influencia esto en el decurso de la conversación? ¿O son porque la convención se ha politizado extremadamente, digamos, ¿no es cierto? Está politizada por el mismo eje. ¿Esto va a tener influencia en la convención, sí o no? Debiera tenerlo. ¿Cuál sería esa influencia? Si los convencionales son responsables, salen de su deliberación o de su ensimismamiento y miran lo que está pasando en el país, me parece que debieran al menos preguntarse si con la agenda o las señales más radicales que hemos visto en algunos hechos no están incurriendo en este error que comentábamos antes de confundir una mayoría electoral puntual con una mayoría en favor de agendas partisanas muy determinadas. Lo lógico para los sectores más radicales de la convención es que el ganador hoy día fuera Daniel Jadwe, y no lo fue.
no lo fue. Entonces, me parece a mí que debiera tenerlo. O sea, los convencionales con este tipo de resultados debieran convencerse de que la ciudadanía espera grandes cambios, pero en estabilidad, como hemos repetido casi hasta la saciedad. Y en el caso de la convención, eso se traduce en algo muy puntual, que es que hagan su trabajo. La convención tiene un plazo acotado para, dado digamos, la misión que se le encomendó, proponer al país un proyecto de nueva constitución. No para aprobar declaraciones en favor de los presos políticos, no para hostilizarse entre los mismos convencionales. No, es un cuerpo colegiado con una misión muy significativa, pero acotada, y va pasando el tiempo, digamos. Entonces, yo esperaría que este resultado en la convención influya en el sentido de decir: hagamos nuestra tarea, hagamos nuestra pega como cualquier chileno, trabajemos lo que tenemos que hacer, propongamos un proyecto de nueva constitución, porque lo que espera la ciudadanía son cambios, sin lugar a dudas, pero cambios para todos, no solamente para una agenda determinada. ¿Cómo hacer un presidente? Yo he escuchado en algunos analistas más de izquierda, incluso analistas pro Jado, que decían que bueno, que estos 4 años primero prácticamente van a ser casi de trámite, porque en realidad todavía hay que esperar que esté lista la Constitución, y que por lo tanto ese presidente va a ser irrelevante, no va a ser tan importante como el que viene después, porque después vendrían las grandes transformaciones políticas. A ver, ¿qué va a pasar con este presidente con una Constitución que todavía no va a estar terminada cuando asuma? ¿Cómo se va a dar ese calce? A mí me parece que esa mirada es un error, o al menos muy arriesgada, porque los problemas que tiene Chile hoy día son muy significativos. O sea, hemos enfrentado una sucesión de crisis, crisis política y social, crisis sanitaria, crisis económica derivada de la pandemia. Entonces, son tantos los problemas que el papel de un gobierno en Chile sigue siendo muy importante. Esto no es en algún sentido un gobierno de administración de que sabemos de que después va a tocar implementar la eventual nueva constitución, digamos, pero lo cierto es que son tantos los problemas que se viven hoy día que el hoy sigue siendo esencial. Entonces yo creo que es un error, digamos. O sea, nuevamente, la convención tiene una misión muy importante, pero que es acotada y que tiene que ver con proponer un proyecto de nueva constitución. Los poderes constituidos tienen que hacer su trabajo, lo contrario arriesga a aumentar el malestar, arriesga a no hacernos cargos de dramas sociales como los que acabamos de conocer de la mano de la CACEN. O sea, es clave que todos, que el Ejecutivo, que el Legislativo, que la Convención, que cada uno haga su trabajo, y de la mano de eso, me parece que el gobierno que sigue es súper importante y no habría que mirarlo a huevos, como dice el dicho, por ningún caso. Yo soy malo para las matemáticas, pero lo que logro leer aquí rápidamente, el voto, a ver, los que votaron, los que han votado hasta ahora, porque faltan, estamos en el 66%, va a ser un poco más. Hasta el momento, con el 66,78% de los votos emitidos, en la primaria de Apruebo Dignidad votaron 1 millón, un poco más de personas. En la primaria de la derecha, 800.000. ¿Qué te parece? Es muy desequilibrante si se compara con otras primarias anteriores, el año 2017 y otras. O sea, claramente la centroderecha logró movilizar menos, pero la verdad es que para lo alicaído que está el oficialismo, para los problemas que ha tenido innumerables el gobierno actual, para el hecho de tener una primaria en la cual la centroizquierda no tenía candidato y por tanto, o candidatos y por tanto muchos eventuales votos de ese mundo se fueron al Pacto Apruebo Dignidad, para todos esos factores, la verdad es que me parece un escenario que siendo malo no es catastrófico y que deja a Sebastián Sichel una posibilidad, digamos, de construir a partir de esto. No lo encuentro así, si es que esos son los números, digamos, no lo encuentro terrible, porque sabíamos que esta es una primaria en la cual el momentum lo habían creado Daniel Jadwe y Gabriel Boric, y en la cual el mundo de centro-derecha viene muy alicaído, digamos. Entonces no creo que sea un resultado del tipo aquí no hay nada que hacer. Sí, la tarea es muy cuesta arriba, es muy desafiante, hay que hacer un trabajo programático, un trabajo territorial, un trabajo, digamos, político en el sentido amplio, muy, muy gigantesco, muy grande, pero no creo que sea una diferencia catastrófica a la luz de todos los antecedentes que influyen en este cuadro. O sea, la derecha todavía está expectante, todavía tiene posibilidades. Me parece a mí que sí, que la tarea, por todos estos factores que hemos comentado, el desafío, digamos, es titánico, como hemos mencionado, pero creo que tiene una posibilidad de ofrecer algo, de mostrar su proyecto de cambio social a partir de la propia identidad, con respeto al Estado de Derecho y otros valores esenciales que también han quedado huérfanos por momento. Creo que tiene algo que decir, pero
a condición de cumplir estas condiciones que hemos señalado, que son obviamente todas muy desafiantes. Las críticas, a ver, ustedes han sido como los intelectuales de una centro derecha que no escucha a sus intelectuales, digámoslo con todas sus letras, intelectuales jóvenes que no han perdido el tiempo. Yo eso encuentro muy valioso el trabajo de Elías y es reconocido por gente izquierda y derecha. Incluso hay gente que dice que está mucho más interesante lo que está pasando intelectualmente en la derecha, que está muy alicaída, pero que intelectualmente parece muy viva, o a la sensibilidad que hay ahí en Elías. A ver, si tú tuvieras... Hugo Herrera fue un intelectual que asesoró a uno de los candidatos a Mario Desbordes. Fue interesante eso, que hubiera un intelectual joven que fuera considerado por un político, fuera escuchado, pudiera traspasar algo de su pensamiento. Si tú tuvieras que aconsejar, a ver, a Sichel, el ganador que va a representar a la centroderecha, viendo todas las carencias que arrastra la centroderecha a nivel intelectual, político, todo lo que sabemos, ¿cuál sería tú el consejo? ¿Cuál es la oportunidad de la derecha hoy? ¿Y cuáles serían tú los focos, los temas, o sea, los ejes del relato a proponer al país, digamos, para entusiasmar al país con un proyecto transformador para las décadas que vienen, digamos? Que no sea solo el miedo, porque ya no es el miedo al comunismo puro, digamos. No, para nada. O sea, ese sería el peor error, digamos. Voy a responder con más elementos, pero lo primero que se me ocurre que sería una experiencia muy valiosa para un candidato que está en la posición que ahora tiene Sebastián Sichel, que sería muy interesante porque para mí al menos fue muy instructivo, que conversara con candidatos de la centro derecha e independientes, pero que fueron por ese pacto, que perdieron a la elección de convencionales. De las experiencias que a mí me ha tocado más interesante en el último tiempo, una conversación que tuvimos por Zoom, dada la restricción en ese entonces y bueno, todavía de la pandemia, pero ahí estábamos, no sé si en cuarentena o recién saliendo, digamos. Tuvimos una conversación en la cual participaron algunas personas que no fuimos candidatos, en conjunto con varios candidatos de todo el país. Y esa experiencia, o sea, escuchar en carne propia personas que recorrieron el territorio en una elección que fue muy hostil para la centro derecha, es muy instructiva, porque aparecían elementos comunes, porque se confirmaba desde luego el fracaso territorial de la centro derecha, porque aparecían también cuestiones ideológicas que a veces algunos políticos creen que no importan en las elecciones, y lo cierto es que son relevantes, dado el debate que está teniendo actualmente el país. O sea, como una cuestión práctica, juntarse con candidatos derrotados a la convención, gente joven, gente que estuvo en los territorios como se dice hoy día, creo que podría ser muy instructivo. Ahora, a nivel más general, cuidar la coalición. Digamos que el gobierno actual, mal que nos pese, dejó casi un recetario de lo que no hay que hacer. Yo diría hacer lo contrario, o sea, cuidar la coalición, tomarse en serio la dimensión intelectual del debate. Ahí Sebastián Sichel dio una señal interesante, y es que articuló un grupo de la mano de Juan Luis Osa, un historiador del Centro de Estudios Públicos, publicado un documento bien interesante. Yo diría retomar ese trabajo, que no sea un documento aislado, que sea una especie de carta de navegación de lo que hay que hacer, junto con lo territorial, cuidar la coalición y tomarse en serio la dimensión intelectual del debate, un trabajo programático muy serio. O sea, si el reformismo va a ser la bandera de Sebastián Sichel, eso tiene que ir de la mano un trabajo técnicamente muy riguroso. No hay nada más desafiante que proponer cambios que sean creíbles y sustentables en el tiempo. Eso requiere un trabajo técnico. Sí. Hay una dimensión de la técnica que a veces está minusvalorada, creo yo. Y la Pero verdad técnica es y pensamiento, no por técnica. No, por ningún caso. Porque hemos tenido técnica. Por eso ponía al primero, digamos, en primer lugar, este trabajo de la mano de Juan Luis Osa. O sea, ahí me parece que tienen que ser factores que se tomen en serio, de manera articulada, que dialoguen y que propongan un proyecto país que haga creíble este mensaje. O sea, por decirlo así, no basta solamente su historia de vida, no basta solamente el ser una cara nueva. O sea, lo que está haciendo es muy desafiante, y le agregaría como corolario no descuidar a la centroderecha. Él enfatizaba mucho su carácter independiente, es el candidato independiente desde el punto de vista de que no milita, pero de una coalición de centro-derecha tampoco debería descuidarla. ¿Cuáles serían los temas de la transformación? A ver, lo primero que ha aprendido la derecha, me parece, o debiera aprender, no sé si lo ha aprendido, hay gente que no aprende nunca en ninguno de los sectores, es que si tú no haces reformas, la revolución viene. Si no das válvulas de escape, si no tomas tú la agenda y no te anticipas. Hay que anticiparse. Y claramente hay una derecha que pareciera que se quedó en la lógica del veto, o se achanchó la lógica del veto, por decirlo así como también en la Constitución hubo otro achanchamiento que le costó caro. Y esa lógica es la oportunidad de cambiarla, y también en la convención, te quería preguntar por eso. Es como hacer un switch en la manera de hacer política. ¿No te parece a ti en los próximos años? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entre otros factores que interfieren en estos problemas que tú bien comentas en la pregunta, Cristian, me parece que está
o influye al menos, un falso dilema, como si proponer cambios o anticiparse en las reformas fuera sinónimo de no tener convicciones o de entregarse en el diagnóstico a la izquierda, cuando me parece a mí que es justo al contrario. O sea, la manera de no entregarle el país a la oposición es tener un propio proyecto de cambio. Y eso requiere un diagnóstico propio, una lectura... Y ahí me interesaría algunos puntos. ¿Cuáles son los puntos propios de la derecha para una agenda transformadora que te parecen a ti claves? Yo diría que hay una responsabilidad gigantesca de la mano de las prioridades ciudadanas. O sea, pensemos en cuestiones básicas: salud, educación, pensiones. Me parece a mí que no hay un proyecto reformista creíble que no tenga una propuesta propia de transformación en salud, educación y pensiones. Y me parece a mí que tienen que ser, nuevamente, transformaciones construidas desde un diagnóstico propio, mirando el Chile actual. Aquí no basta simplemente con repetir fórmulas foráneas, un Chile actual que además está muy golpeado después de la pandemia, los números de la CACEN fueron brutales. Entonces, tiene que ser un diagnóstico propio, desde luego, respetando ciertas banderas indispensables del sector como la libertad de educación, pero de cambios muy profundos. Entonces yo le diría así como un test: ¿cuál es un proyecto de transformación sideral respecto a la salud? ¿Qué vamos a hacer con la educación en el Chile post-pandemia? ¿Cuál es la alternativa a un nuevo sistema de pensiones que no pueden ser cambios cosméticos a la luz de lo que ha ocurrido? Yo diría que allí al menos hay tres grandes desafíos. Es un desafío técnico e intelectual mayúsculo. Mayúsculo. Porque no puedes quedarte con puras consignas ni no, para nada. Por eso te decía que aquí tenemos que tener un diálogo entre una fundamentación intelectual, una cuestión, digamos, el plan ideológico juega un papel clave, pero al mismo tiempo eso se traduce en una responsabilidad técnica o en una necesidad de responsabilidad técnica que también es brutal, digamos. O sea, es imposible sin un trabajo técnico bien hecho. Un malentendido que lo transformó en una prensa, pero la verdad es que todos los conceptos políticamente relevantes y disputados en algún momento han sido distorsionados. Hay actores políticos que han distorsionado en su momento la igualdad, la libertad, y no por eso dejamos de recurrir a su contenido valioso. Creo que con la subsidiariedad pasa algo similar. O sea, el principio de subsidiariedad, bien entendido en su significado original, por el que es valorado en distintos lugares del mundo y distintas tradiciones intelectuales, es muy importante y es entender que, digámoslo así, la sociedad civil organizada juega un papel central en la vida común y que, por tanto, el Estado debe estimular, apoyar, fortalecer la agrupación social, pero no sustituirla. ¿Cuál es el error que ha ocurrido con la subsidiariedad? Pensarlo de manera topográfica, como decía Gonzalo Letelier, un profesor de filosofía que escribe en algún libro nuestro. Gonzalo Letelier decía: hemos leído la subsidiariedad de manera topográfica, como si esto fuera más o menos Estado, o si fuera simplemente recluida al ámbito económico, cuando es algo mucho más amplio. Pero tomarse en serio la subsidiariedad exige al mismo tiempo un Estado que sea muy activo en la promoción de esa sociedad civil organizada, en cuidarla, partiendo por la familia, y cuidar la familia no solamente los debates morales involucrados, sino que es también pensar cómo viven las familias chilenas, cómo hacemos que vivan mejor, hacer la vida familiar amigable, posible, y eso es un desafío que nuevamente requiere quebrar huevos desde el punto de vista económico, digamos. O sea, aquí tenemos, creo yo, una gran oportunidad para la centro-derecha, a condición de que no renuncie a ella, como tú dices, pero también de que entienda que la subsidiariedad no es como habitualmente la hemos comprendido. En la derecha hay al menos dos almas, y si uno pudiera buscar fuentes de pensamiento, voy a colocarlo bien brutal. Hoy día, ¿quién ganó? ¿Mario Góngora o Jaime Guzmán? Claro, la disyuntiva es una caricatura, yo sé. Además, jugaron en planos distintos, sí, pero me parece a mí que Mario Góngora. ¿Por qué gana Mario Góngora? Rápidamente, porque mucha gente no lo conoce. Y incluso gente de la derecha no lo conoce y no lo ha leído, que es lo que me parece impresionante. A ver, ¿quién fue Mario Góngora y por qué hoy día
Vale la pena volver a leerlo. Tengo aquí en mis manos este libro clásico que lo volví a leer hoy día, y me impresiona porque tiene cosas proféticas de lo que está pasando hoy día en el país. O sea, aquí tenía un intelectual contundente que tiene la derecha. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. A ver, Mario Góngora es uno de los historiadores más relevantes que ha tenido Chile, si es que no el más relevante, al menos del siglo XX. Y es más que un historiador, es un pensador, ¿no? Además, un pensador, efectivamente. Pero a modo de paréntesis, antes de responder derechamente tu pregunta, en cuanto a historiador, además, es muy valorado. Es increíble ver cómo historiadores de sensibilidades o de trabajos de provenencias ideológicas tan distintas lo valoran. Uno encuentra palabras laudatorias hacia Mario Góngora de Gabriel Salazar, de Alfredo Jocelyn Hall, de Joaquín Fermanduá. En fin, un elenco muy transversal. Ahora, Mario Góngora, como tú dices, no solo fue un historiador, también fue un pensador que, entre otras cosas, analizó la trayectoria del Chile republicano en ese ensayo histórico que tú mencionas. Y claro, hacia el final del ensayo, él es muy crítico de lo que denomina el Chile de las planificaciones globales, cuando la utopía predominó por sobre acuerdos pragmáticos que ayudaran a las personas a vivir mejor, cuando se creyó que se podía refundar y partir de cero. Y bueno, en esa línea, él anticipa que la última de las refundaciones que él critica, que es la impuesta por el régimen militar, digamos, por la dictadura, iba a traer consigo revanchas culturales. Y tal cual. Es lo que pasó, o sea, sí, efectivamente. Lo que está pasando ahora con la reacción de la nueva Constitución. Ahora, lo que es interesante preguntarse, ¿por qué él habla del Estado como un elemento genético fundante del alma, casi de la historia del alma republicana de Chile? Y ese Estado no está en el alma de la derecha, al contrario, la palabra Estado tiene connotaciones negativas en una parte de la derecha, sobre todo en una derecha más liberal o neoliberal. E incluso el proyecto transformador como que debilita demasiado al Estado, da la impresión, y que tal vez eso golpeó en las profundidades, estoy hablando del psiquismo del inconsciente colectivo chileno, algo muy importante en la historia de Chile, casi axial. Es crucial, efectivamente. A mí me parece que respecto a este recelo de la derecha con el Estado, intervino desde luego el Chile de los años 60 y 70, digamos. Hay, digamos, una sana precaución respecto a los riesgos del estatismo. Pero no es lo mismo estatismo que Estado. Exactamente. Y ahí está el segundo factor, y es que se confundieron esos conceptos. O sea, se creyó que ser cautos respecto a los reales peligros que nos puede traer el Estado implicaba abandonar su papel, abandonar su rol, y como dice Góngora, el Estado está llamado a ser el mediador de los intereses, articular entre las distintas necesidades, anhelos, intereses de la población, y ahí la verdad es que tenemos un nivel para analizar, una dimensión, un plano para analizar nuestra crisis que es muy pertinente. O sea, lo que ha pasado con Chile, la crisis política, es una crisis del Estado. El Estado que no es capaz de resguardar el orden público, el Estado que también, al momento de resguardarlo, es ineficaz, pero al mismo tiempo incurre en violación a los derechos humanos. El Estado que tiene carencias por todos lados. O sea, cuando uno piensa en el Estado en su dimensión más de aparato burocrático, uno sabe que no funciona bien. Y ojo que hay una responsabilidad para todos los sectores. O sea, los proyectos de cambio que propone la izquierda, que son en general de tinte más estatista, al menos en comparación con la derecha, requieren una reforma del Estado muy significativa si es que queremos proveer los servicios públicos que se proponen desde ese lado. Y bueno, si es que la derecha quiere estar a la altura de las circunstancias en el Chile actual, tiene que tomarse en serio que el Estado tiene un papel. El Estado subsidiario no implica un Estado ausente, implica un Estado activo en función de la promoción de la sociedad civil. Y claro, no invasivo, que no sustituya, pero activo, importante, fuerte, que cumpla su misión. Y entonces ahí me parece una clave para entender los desafíos que se vienen adelante en el país. ¿Qué te parece? ¿Es importante un cierto espesor intelectual en alguien que quiere llegar a ser presidente de la República, que conozca la historia de Chile, que haya leído, no digo que sea un filósofo, no estamos viendo, no es la idea platónica de tener un presidente, un político filósofo? ¿Cuán importante es el espesor intelectual en la formación de un político, crees tú? Me parece a mí que es fundamental, o sea, muy importante. Yo soy nostálgico, lo comentábamos fuera de cámara, de esos políticos tipo Ricardo Lagos, con el cual discrepo muchas de sus ideas, pero un político con P mayúscula, con altura, que ejercía el poder y no solamente era presidente, parecía presidente, que es capaz de entrar en discusiones de alto vuelo, lo que llamamos habitualmente un estadista, me parece a mí que es imposible que se dé sin un cierto bagaje intelectual, sin cierta sofisticación, sin capacidad de lectura. Entonces creo que es clave, especialmente
en momentos como los que hoy día vive Chile, en los cuales tenemos que la discusión ideológica ha adquirido un plano muy significativo. Y ahí la derecha digamos, va atrás, digamos. Digamos, le ha cedido mucho terreno a la izquierda en la batalla. Ha perdido, hay algunos que piensan que la derecha tuvo una derrota cultural, antes que política. Bueno, es que la ha tenido, digamos, o sea, hay cuestiones antropológicas, culturales, en las cuales el panorama hoy día es muy adverso, eso es indudable, pero el punto es que no tiene por qué ser así, y la derecha en el pasado también ha tenido políticos con altura. Hoy día cuesta más, ¿cierto? Hoy día, en las últimas décadas, eso se observa menos, son más bien excepciones. Pero yendo a tu pregunta, me parece a mí que es imposible, o muy, muy difícil, sería una excepción muy curiosa, que tuviéramos un político de altura, un estadista, y que no tuviera varias horas de lectura. Yo alguna vez lo resumí así: el político de verdad, el político a gran escala, requiere varias horas de feria, sin lugar a dudas, pero también varias horas de lectura. El único modo de conectarse con el país, no solamente en la dimensión vital, sino también en los grandes debates que a un presidente le tocan. Digamos. Alguien contaba una anécdota que me pareció, no sé si fue leyenda o real, que cuando Alessandri estaba perdiendo la elección frente a Allende, estaban esperando que apareciera, empezó la gente a desaparecer del departamento y vivía ahí en el centro frente a la Plaza de Armas, y todos empezaron a buscar a Alessandri y mandaron a un nieto o nieta a buscarlo, a buscar al Tata para que saliera a dar la cara ante la derrota, y que lo habría encontrado en una biblioteca. Esto es lo que cuenta la persona, y que le habría preguntado: pero Tata, ¿qué es lo que está haciendo usted aquí? Le dijo, estaba leyendo un libro: estoy estudiando para entender por qué perdimos. Independientemente que sea leyenda o verdad, esa respuesta me parece tremendamente significativa. No, hablaría muy bien de él. Yo no conocía la anécdota, pero efectivamente dice algo, ¿cierto? Pongamos un ejemplo más actual. Gabriel Boric. Con Gabriel Boric, lo he dicho, tengo muchas diferencias, pero también hemos reconocido que hay un tono distinto al de Daniel Jadwe. Me parece a mí que parte de ese tono tiene que ver con que Gabriel Boric es un gran lector. Alguna vez fue a presentar un libro al IES, digamos. Nosotros siempre que hacemos presentaciones de libros, invitamos a tener 2 o 3 panelistas de distintas miradas, y Gabriel Boric ese día, digamos, se notó que se había leído el libro. Porque cuando uno invita a presentar libros a la gente, lo sabe, digamos, se nota cuando las cosas funcionan mejor o peor, cuando hubo más o menos preparación. Yo creo que hay algo en el triunfo de Boric hoy día que tiene que ver con esa dimensión. No es lo único, no es lo más importante quizás, pero hay algo que tiene que ver con fíjate, eso. Gabriel Boric yo lo conozco por el lado lector de poesía. Sabe mucho de poesía chilena. Pocos políticos yo creo que saben. Poesía, uno dice poesía, suena como un adorno. No, la poesía es parte de un patrimonio cultural de Chile. Lector de Camus. El revuelve la idea de la duda, no esa idea tan bonita de que la duda tiene que seguirte como tu propia sombra. Algo que hoy día le falta mucho a la izquierda, de hecho. Desde luego. Y también a la derecha le ha faltado a veces la duda. Sin lugar a duda. ¿Ah? ¿Cuán importante es la duda en la política? Es clave porque la política democrática se basa en el diálogo. Un diálogo con identidad, un diálogo que no sea ser amarillo, sino que tener las propias convicciones, los propios fundamentos, pero al mismo tiempo la capacidad de entrar a persuadir a otro, de entrar a conversar. Y bueno, cuando uno entra a conversar con alguien, también, si es que va a conversar en serio y no simplemente hacer la parada, como se dice, tiene que escuchar. Y cuando uno escucha a alguien, tiene que estar dispuesto a ser refutado, eventualmente cambiar de opinión. Y la verdad es que, obviamente, un actor político tiene sus principios, 2, 3, 4, 5, en los cuales no va a cambiar, pero la vida social es tan compleja que hay muchas cosas en las cuales uno genuinamente puede cambiar de opinión, en la medida que escuche al otro, que se lo tome en serio lo que está diciendo. Pero eso supone estar abierto a la duda, como tú dices, y me parece a mí que eso ha escaseado mucho, que en su minuto la derecha tenía muchos problemas con eso. Creo yo que hoy día esa dificultad está más presente en esa dimensión de la izquierda que a veces reivindica la violencia o que tiene problemas con la tolerancia al disenso político, y entonces una dimensión central que hoy día más que nunca, dado los problemas que vive el país, me parece a mí que vale la pena reivindicar. Estábamos viendo las falencias políticas, ideológicas profundas de la derecha de pensamiento y la izquierda, porque pareciera que este es un momento de la izquierda, pero la izquierda tiene también, o no, digamos, falencias que no ha resuelto, procesos que no ha hecho. ¿Cómo analizas tú, en una mirada más profunda, la izquierda chilena hoy? Sí, de la centroizquierda, subrayar lo que antes mencionamos al pasar, la centroizquierda tiene un problema con su trayectoria biográfica, con la historia de las últimas 3 décadas, los famosos 30 años. Ahí yo creo que como alguna vez leí a Carolina Toá en una entrevista, mientras la centroizquierda no resuelva bien eso, tiene dificultades de proyectar hacia el futuro. Si vamos más a la izquierda, digamos, si vamos a lo que hoy día sería el mundo de apruebo dignidad, creo que hay al menos dos problemas de relevancia que vale la pena mencionar. El primero,
hay un mundo de esa izquierda que coquetea con la violencia derechamente, que a veces la valida, que la reivindica. Bueno, un Fernando Atria, sin ir más lejos, un intelectual. Bueno, se ha caído lamentablemente en eso, ¿cierto? De talla, ¿no? Sí, es muy lamentable. ¿Qué te parece ese piso teórico que Atria le colocó a la violencia? Muy grave porque los intelectuales están llamados a escrutar la vida social, incluso en su rol de político están llamados a ser más responsables y me parece que cuando alguien cree que el origen próximo del proceso chileno actual está en la destrucción, el saqueo, el vandalismo del 18 de octubre y no en la marcha más grande de Chile del 25 de octubre o el acuerdo del 15 de noviembre, lo que está haciendo es, además de incurrir en un error intelectual o de comprensión, validar métodos que no tienen nada que ver con la democracia ni con la política en general. La violencia es la negación de la política y sobre todo de la democracia. Así que eso yo creo que hay un problema grave con al menos una parte de esa izquierda que expresa o tácitamente, pública o soterradamente valida la violencia. Y el otro problema es que en algunos sectores de ese mundo veo un ánimo de revancha cultural y de afán refundacional muy nocivo. Nuevamente, creo que hay un error de confundir una mayoría electoral puntual con una supuesta mayoría sociológica en favor de esa refundación, pero además también me parece a mí que incurre en un problema teórico. En democracia no se puede refundar. Refundar en sentido estricto, implica violencia. Ya lo veía Maquiavelo, lo decía en su escrito, muy claro, ¿cierto? Me parece a mí que la democracia admite cambios muy significativos, pero como decía Raymond Aron, no es para impacientes. Requiere siempre reconocer los límites y eso no va bien con la refundación. Yo creo que ahí hay otro problema con la izquierda actual, con una parte de la izquierda actual. Vamos a hablar, estamos hablando de las ideas, los pensamientos. Ya tenemos un resultado bien definitivo, 82,55% de las mesas escrutadas en apruebo de dignidad. Boric es impresionante, 60,09% y Jadwe 39,91%. Aquí se caen las encuestas. Una vez más. Una vez más, ¿no es cierto? Sí. Es que las encuestas son una radiografía del minuto, son como una foto, y entonces el riesgo de que en un contexto tan incierto como el actual fallen es muy grande y lo hemos visto muchas veces. ¿Y no te parece que este concepto de Bauman en la sociedad líquida se aplica a nuestra sociedad hoy día, que es un escenario más líquido que nunca? Porque antes en Chile uno sabía quién iba a votar. O sea, la derecha era un tercio, el centro un tercio. Y íbamos en esas elecciones, bueno, con algunas, al final la izquierda ganó, por un poco a la derecha, pero había un votante que seguía, que era fiel, que era disciplinado. Hoy día me parece que eso está licuiciado, no sé cómo. Claro, es que estamos en medio de una crisis política y social y lo propio de las crisis, decía alguien por ahí, es cuestionar los principios fundantes del régimen. Y cuando se cuestionan los principios fundantes, en este caso nuestro orden post-dictadura, del Chile post-transición que estamos viviendo, es todo muy incierto. Y especialmente cuando tenemos actores políticos que han tenido dificultades con leer ese Chile actual, ya sea por pensar que se trata de validar la violencia o por resistirse a los cambios, digamos. Mira la diferencia entre Boric y Jadwe es de prácticamente 21 puntos, pero también la diferencia en Schichel y Lavín es impresionante, con 4 candidatos, 17 puntos de diferencia. Es decir, la derrota de Lavín y de Jadwe es estrepitosa, ¿o no? Sí, efectivamente. Y en el caso particular de la centro-derecha me parece que confirma algo que también dijimos al pasar hace algunos minutos, y es que el anhelo de cambios, de renovación, no se reduce al cambio de personal, pero también lo supone. Así como en los convencionales hubo casos en los cuales un candidato nuevo, aparentemente desconocido, con arraigo local, derrotaba al político tradicional, aquí estamos viendo algo análogo en el cual un candidato nuevo en comparación con Joaquín Lavín lo deja mucho más atrás de lo que cualquiera habría pensado, o muchos habrían pensado. Hablemos de lectura, metámosle también ideas. A ver, ¿qué recomendarías tú libros fundamentales leer a cada uno de los candidatos? ¿Qué libros le recomendarías leer a Boric para llevar esto al terreno del pensamiento? No había pensado esto, pero pensándolo a la rápida, me parece que sería muy bueno para Gabriel Boric, también para Sichel desde luego, pero para Gabriel Boric, conocer los diagnósticos que desde comillas la centroderecha, aunque muy crítico con aspectos de ella, anticiparon mucho de nuestros problemas. O sea, no creer de que la lectura o la anticipación del llamado malestar venía solo desde la actual oposición. Y ahí entonces hay un libro extraordinario, ¿Ya? que reúne columnas de Gonzalo Vial,
no recuerdo el título exacto, si no me equivoco, se llama Crisis, Política y Sociedad o algo así, pero una recopilación de muchas columnas de Gonzalo Vial que es impresionante editó Idea País, que es impresionante. Es impresionante ese libro. A ver, dilo por qué te pareció impresionante a ti. Voy a contar una anécdota para ilustrarlo y vuelvo al libro. Yo siempre cuento a mis cercanos, cuando me preguntan, que uno de mis primeros formadores, casi sin conocerlo, estuve solo una vez con él presencialmente, fue Gonzalo Vial. Porque cuando yo estaba en la universidad, en fin, me interesaba mucho la política, me gustaba leer también mucho la prensa, y entonces yo me di cuenta que en la segunda había todos los miércoles, martes o miércoles, no recuerdo exactamente el día, una columna que yo encontraba muy lúcida, que además tenía que ver con muchas de mis ideas, pero que escrutaba el panorama nacional de un modo extremadamente lúcido, que era Gonzalo Vial. Y yo fui durante mucho, o sea, debe haber sido, no sé, un par de años, 2 o 3 años, todas las semanas leyendo en la segunda Gonzalo Vial. Y claro, lo que encontramos en este libro, volviendo... ¿Qué es lo que vio Gonzalo Vial? ¿Qué es lo que también profetizó? Porque es bastante profético. Es realmente profético en algunos pasajes, o sea, habla de la fractura social. Gonzalo Vial debe haber fallecido alrededor del año 2008-2009, o sea, estamos hablando antes del movimiento del 2011, 10 años antes de nuestra crisis de octubre. Entonces, expresamente habla de la fractura social, expresamente habla de cómo ese Chile marginado que no queremos ver nos va a pasar la cuenta. Tiene expresiones muy fuertes donde busca remecer a las élites y me parece que además de un modo muy, muy fundado, que tenemos una pobreza ante la cual cerramos los ojos, que es un verdadero basurero social que no estamos reconociendo, haciéndonos cargo, que va a explotar. En todo eso es extremadamente profético, pero además el libro mezcla esas reflexiones de coyuntura con una mirada histórica. Hay una columna muy bonita sobre el mismo Mario Góngora, del cual hablábamos antes, sobre políticos que la derecha ha olvidado, como el doctor Kruskovsky. En fin, yo creo que fue acusado de populista, tú mismo lo dijiste en una columna. Efectivamente. Entonces, es un libro espléndido al cual me parece que a Gabriel Boric le haría muy bien. Digamos. ¿Y a Sebastián Sichel, qué libro le recomendaría? Bueno, desde luego lo de Vial también le serviría mucho, digamos. Me da la impresión que Gabriel, o sea, que Sebastián Sichel, producto de su alma más liberal, por así decirlo, podría tener dificultades con entroncar con el impulso conservador que es inherente a la centro-derecha en Chile y en el mundo, que se puede abordar de distintos modos, pero que existe. Entonces ahí, para seguir con los autores chilenos, yo tengo una afición por los historiadores chilenos, creo que leer los trabajos de Joaquín Fermanduá, que durante mucho tiempo fue escrutando la realidad política chilena, y no solamente la historia, en ensayos, en estudios públicos, le haría muy bien. Y hay algunos libros donde están estos ensayos de Joaquín Fermanduá. Uno se denomina Fragmentos del fin del mundo, si no me falla la memoria. Entonces, claro, ese libro sería muy bueno que lo conociera Sebastián Sichel, porque Joaquín Fermanduá es, por así decirlo, un liberal conservador. Es alguien que abraza el liberalismo político, pero que reconoce y valora el impulso conservador inherente a la centro-derecha. Y entonces, claro, ahí Sichel encontraría, creo que, un gran aporte para lo que se viene. La palabra conservador, todas las palabras ¿qué es ser conservador hoy día? ¿Tú te defines como conservador? Con muchos matices y precisiones, pero sí. Claro, sí. pero ¿qué es ser conservador? Porque... Dos ideas al menos. La primera, el concepto británico, ¿cierto?, de que el conservador es aquel que está siempre preocupándose de qué es lo que hay que ajustar y reformar, anticipándose a los cambios, esta idea burkeana, ¿cierto?, que dicho sea de paso abraza muy fuertemente Juan Luis Osa, que ya decíamos que trabajó con Sichel. Y después una cuestión más antropológica, más cultural, que me parece muy importante hoy día recordar, y es que nosotros, perdón el dicho coloquial, no somos la última chupada del mate, nosotros no somos los autores de todo lo que tenemos, hay una importancia de... No todo comienza hoy día. No, hay que reconocer la importancia de lo recibido, tener gratitud con el pasado, con nuestros antepasados. El concepto de don, de gratitud, creo que es fundamental. Tiene que ver, esto se refleja en la valoración de la familia y en cuestiones culturales controvertidas, morales hoy día, digamos, pero también en una mirada más general del mundo, y es que, digámoslo así, nuestra voluntad no es la autora de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, que incluso eso que somos y las elecciones que libremente vamos tomando son consecuencias siempre, expreso tácitamente, más o menos reconocidamente, de un patrimonio cultural. Entonces ahí yo creo que hay una cuestión muy profunda que a veces se pierde y que es uno de los motivos por los cuales, sin perjuicio de los matices y añadidos, yo sí me reconozco, digamos,
valoro el pensamiento conservador y en algún sentido me reconozco heredero de él. Bueno, Jadwe acaba de reconocer la victoria de Boric, tal vez un poquito tarde, pero ya con el 82,55%. Jadwe se debe estar arrepintiendo de haber cerrado las puertas a una primaria en que hubiera participado la Paula Narváez y otros candidatos de la centroizquierda que habrían dispersado tal vez el voto de Boric. Claro, creo que fue un error político mayúsculo, ¿no? Hay un dicho que dice: Dios escribe a renglones torcidos, no recuerdo si algo así. Claro, ahí cavó su propia tumba sin saberlo, digamos, porque no digo que con esto Boric no hubiera ganado, tiene un porcentaje muy alto, pero al menos la cosa habría estado más pareja seguramente con la candidatura. Bueno, ahí revela que tal vez tiene talante, o sea, tiene capacidad para ser un alcalde, no sé si bueno o malo, hay uno que lo enjuicia como muy bueno, otro que tendría muy buen lejos, hay que mirarlo bien, pero que ha hecho cosas que han tenido un impacto en la ciudadanía, pero que no bastan esos talentos para ser alcalde, que el talante político requiere una intuición específica, un instinto que lo tienen muy pocos grandes políticos. Estoy pensando en un De Gaulle, claro. Estoy pensando en una Angela Merkel, estoy pensando en un Mandela, estoy pensando en ese tipo de tamaños, ¿no? Bueno, en un Allende, en un Frey, personajes de su tiempo. Y a eso yo agregaría como, no sé si es lo mismo que o parte de esa intuición o un complemento indispensable a ella, que la soberbia siempre es muy mala compañera. Pésima. Y Daniel Jadwe, esto lo demuestra. Sí, fue muy soberbio, eso le pasó la cuenta, digamos. Y de alguna manera Lavín, en forma amable, también fue un poco soberbio, o sea, no midió, que no hay enemigos chicos, digamos, no midió o no tuvieron la alerta a tiempo de darse cuenta que tenían un rival más que competitivo. Claro, porque siempre fue muy claro de que él hablaba en función de Daniel Jadwe como pensando en una primera vuelta. Y para llegar a la primera vuelta hay que pasar la primaria, digamos. Entonces, la verdad es que ahí también se cometió un error de diagnóstico probablemente de parte de la candidatura de Joaquín Lavín. Y lo último, Claudio, ¿cómo sales con este resultado? ¿Optimista o más pesimista sobre lo que viene para Chile? A ver, a mí me parece, dadas las ideas políticas que abrazo y los principios que hemos conversado acá, que es una buena noticia que Daniel Jadwe no siga en competencia. Yo eso lo diría abiertamente. No era mejor, porque algunos pensaban maquiavélicamente mejor era tenerlo como rival que no tenerlo, pero mira, eso... Eventualmente sí, ¿cierto? O sea, tanto una candidatura de centro-izquierda como centro-derecha tienen más distancia con Jadwe, pero lo cierto es que sus ideas y la hostilidad a ciertos principios básicos de la democracia occidental yo creo que eran muy dañinas, así que yo encuentro que ahí hay algo bueno. Respecto al triunfo de Sebastián Sichel, ojalá que le vaya muy bien. Tengo las dudas o las aprensiones que conversábamos. O sea, tiene que trabajar en coalición, tiene que cuidar el mundo conservador o de centro-derecha más tradicional y tiene que ser capaz de ofrecer un proyecto que vaya más allá de su trayectoria biográfica, digamos. Esto no basta con lo que ha hecho hasta ahora, creo que el desafío es mucho mayor y entonces diría expectante más que otra cosa. Claudio, yo te quiero agradecer este tiempo. Para mí ha sido muy interesante esta conversación. Creo que ha sido un análisis mucho más en profundidad y meternos como en las ideas que también están detrás de la política, porque la política también son ideas, no solamente son números, cifras o copuchas que tanto daño por lo demás le han hecho, ¿no? La farándula, la política, la liviandad, la falta de espesor. Quiero felicitarte a ti y a tu equipo de líderes, de verdad, por el trabajo intelectual que están haciendo. Es fundamental en Chile el trabajo intelectual y en la política también. Así que muchas gracias por haber estado conmigo en esta conversación aquí en persona. Muchas gracias a ti, Cristian, el agradecido soy yo, así que nada, un gusto, muchas gracias. Y nos encontramos pronto, muy pronto, en una nueva conversación dentro del ciclo En Persona. Muchas gracias por habernos acompañado en esta apasionante tarde política, tal como lo que pedimos, con resultados que no muchos predijeron, digamos, en la magnitud que se dieron. Creo que esto da para seguir conversando y seguir pensando el Chile que queremos en el futuro. Muchas gracias y nos encontramos prontamente.